Vamos a empezar la transmisión a Facebook, como siempre. Continuar. Un segundito. Disculpen la demora. ¿Ya está? Un momentito, ya casi. Listo. Página. Ahora. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a durante América Latina y queda. Listo. Listo. Estamos ¿En en la vivo Urantia? en la página El Libro Durantia Verdades Reveladas y también en la página Urantia América Latina. Bueno, queridos amigos, les pido mis disculpas por la demora. Gracias a todos por su presencia. Hola, Annelies, Omar, Zulay. ¿Quién me falta? Dora Elizabeth. Bienvenidos todos. Gusto en saludarles. Ahora, para iniciar, ¿a quién le gustaría hacer una oración, por favor? Hoy me toca. Bueno, adelante, muchas gracias. Sí, un segundo, estoy compartiendo. Listo. Padre amado, buenas tardes. Estamos aquí en este día reunidos para hablar acerca de las cosas que vamos aprendiendo del reino y de lo que has hecho en nuestro planeta. Te damos las gracias por tomarte este tiempo con nosotros. Nos damos cuenta que somos valiosos para ti y tú eres mucho más valioso para nosotros. Te agradecemos tu compañía en este día y te pedimos que nos ayudes con usar bien nuestra mente para poder comprender acerca del tema que veremos hoy, aunque tengamos diferentes puntos de vista, queremos estar de acuerdo como tus hijos, como familia que somos. Padre, también te pedimos, por favor, que ayudes a las personas, a nuestros hermanos en todo el mundo que están en problemas, que tienen eh, débil su salud, su, su fe, para que los, los animes. Tú puedes con nuestro gran ayudante que es el Espíritu de la Verdad y con las personas que tengan alrededor y cercanas, que somos conocedores de la quinta revelación. Somos tu equipo, somos tus hijos y estamos para servirte en este sentido. Gracias, Padre, por todo y pues
vamos a seguir adelante siempre. Amén. 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 Gracias, hermanita. Antes de iniciar, quiero dar las gracias a la Asociación Urantia de Brasil, que siempre, desde hace años, nos permite usar esta su sala Zoom cada domingo. Y no me acuerdo si saludé a María de Brasil. María, boa tarde, desculpe. No sé si saludé você. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para Não empezar. entendi, Dini. Só estava falando olá, não me lembro se Me cumprimentou? sim, Hola, cumprimentei María você, não me Elena. lembro, então eu queria Sim, cumprimentar. cumprimentou sim. Obrigada, Logo no início. muito Obrigada. obrigada, desculpe. Obrigada. Voy a ver, un segundo. Vamos a- Yo voy a leer. muy bien. Les voy a compartir, y antes de empezar a leer, les quiero decir dos cositas, dos detallitos que me parece que nos van a ayudar a apreciar mejor lo que vamos a leer. Primero, esto que vamos a leer, como dice en el primer párrafo, son las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec. Van a ver qué joyas, qué lealtad de esos misioneros que trabajaron ellos, los misioneros enviados directos por Melquisedec y sus sucesores hasta 500 años. ¿Saben cuántos sucesores tuvieron que instruir? Cada misionero instruir a su sucesor, y con qué fidelidad, y con qué lealtad, y con qué entendimiento. Los misioneros Melquisedec para mí son algo digno de admiración, realmente. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, lo que vamos a leer es textos de la Biblioteca de Alejandría. De ahí los tomaron Ganid y Jesús, de la Biblioteca de Alejandría. O sea que estamos leyendo contenidos que estaban en esa biblioteca que ya no existe. Eso para mí también es fascinante, saber que estamos leyendo lo que estaba escrito, guardado en esa biblioteca. Esas dos cositas nomás les quería comentar. Ahora sí, adelante, por favor, Irmita. Ah, y una preguntita. Hay un texto por cada religión que estaba registrada en esa biblioteca de Alejandría. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cómo quieren leer? ¿Leemos uno y paramos y comentamos, leemos, y después leemos otro? Sí, estaría bueno. De a uno, ¿verdad? Yo pienso que de a uno, por decir, cuando Una. se empiece el cinismo, completo cinismo, hasta Bueno. donde si van a leer hasta el judaísmo. Correcto. Y así se analiza. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, listo. Adelante cuando gustes, hermanita, y perdón por la demora. Documento 131, las religiones del mundo. Durante la estancia de Jesús, Gonod y Ganit en Alejandría, el joven pasó una gran parte de su tiempo y gastó no poca cantidad del dinero de su padre, recopilando las enseñanzas de las religiones del mundo sobre Dios y sus relaciones con el hombre mortal. Ganit empleó más de 60 traductores eruditos para redactar este resumen de las doctrinas religiosas del mundo relativas a las deidades. Y se debe poner de manifiesto en este relato que todas estas enseñanzas que describen el monoteísmo procedían en gran medida directa o indirectamente de las predicaciones de los misioneros de Maquiventa Melquisedec, que partieron de su sede en Salem para divulgar la doctrina de un Dios único, el Altísimo, hasta los confines de la tierra. Presentamos aquí un resumen del manuscrito que Ganit preparó en Alejandría y Roma y que se conservó en la India durante cientos de años después de su muerte. Organizó este material bajo los 10 epígrafes siguientes. El cinismo, donde mejor se conservaron los residuos de las enseñanzas de los discípulos de Melquisedec, fue en las doctrinas de los cínicos.
con excepción de las que sobrevivieron en la religión judía. La selección de Ganid incluía los extractos siguientes. Dios es supremo. Él es altísimo del cielo y de la tierra. Dios es el círculo perfeccionado de la eternidad y gobierna el universo de universos. Él es el único hacedor de los cielos y de la tierra. Cuando decreta una cosa, esa cosa es. Nuestro Dios es un Dios único y es compasivo y misericordioso. Todo lo que es elevado, santo, verdadero y bello es semejante a nuestro Dios. El Altísimo es la luz del cielo y de la tierra. Es el Dios del este, del oeste, del norte y del sur. Aunque la tierra tuviera que desaparecer, la faz resplandeciente del Supremo permanecería en majestad y gloria. El Altísimo es el primero y el último, el principio y el fin de todas las cosas. No hay más que un solo Dios y su nombre es verdad. Dios existe por sí mismo y está exento de toda cólera y enemistad. Es inmortal e infinito. Nuestro Dios es omnipotente y generoso. Aunque sus manifestaciones son numerosas, adoramos solamente a Dios mismo. Dios lo sabe todo, nuestros secretos y nuestras proclamaciones. También sabe lo que merece cada uno de nosotros. No hay nada que sea semejante a su fuerza. Dios es un dador de paz y un protector fiel de todos los que le temen y confían en él. Da la salvación a todos los que le sirven. Toda la creación existe en el poder del Altísimo. Su amor divino brota de la santidad de su poder y su afecto nace de la fuerza de su grandeza. El Altísimo ha decretado la unión del cuerpo y del alma y ha dotado al hombre de su propio espíritu. Lo que el hombre hace debe tener un final, pero lo que el Creador hace permanece para siempre. La experiencia humana nos aporta conocimiento, pero la contemplación del Altísimo nos da sabiduría. Dios derrama la lluvia sobre la tierra, hace brillar el sol sobre el grano que germina, nos da la abundante cosecha de las cosas buenas de esta vida y la salvación eterna en el mundo por venir. Nuestro Dios goza de una gran autoridad, su nombre es excelente y su naturaleza insondable. Cuando estáis enfermos, el Altísimo es quien os devuelve la salud. Dios está lleno de bondad hacia los hombres, hacia todos los hombres. No tenemos ningún amigo como el Altísimo. Su misericordia llena todos los lugares y su bondad abarca todas las almas. El Altísimo es inmutable y nos ayuda en los momentos de necesidad. Donde quiera que os dirijáis para orar, ahí está la paz del Altísimo y el oído atento de nuestro Dios. Podéis esconderos de los hombres, pero no de Dios. Dios no está lejos de nosotros, es omnipresente. Dios llena todos los lugares y vive en el corazón del hombre que teme su santo nombre. La creación está en el Creador y el Creador en su creación. Buscamos al Altísimo y entonces lo encontramos en nuestro corazón. Vais en busca de un amigo querido y luego lo descubrís en vuestra alma. El hombre que conoce a Dios considera a todos los hombres como sus iguales. Son sus hermanos. Los egoístas, los que ignoran a sus hermanos en la carne, solo reciben el hastío como recompensa. Los que aman a sus semejantes y tienen un corazón puro, verán a Dios. Dios nunca olvida la sinceridad. Guiará a los sinceros de corazón hasta la verdad, porque Dios es la verdad. En vuestra vida, rechazad error y venced al mal mediante el amor de la verdad viviente. En todas vuestras relaciones con los hombres, devolved bien por mal. El Señor Dios es misericordioso y amante, perdona las deudas. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Por el amor de Dios y gracias a su misericordia, seremos salvados
los pobres y los ricos son hermanos. Dios es su Padre. El mal que no queréis que os hagan, no lo hagáis a los demás. Invocar su nombre en todo momento. Y en la medida que creáis en su nombre, vuestra oración será escuchada. Qué gran honor es adorar al Altísimo. Todos los mundos y todos los universos lo adoran. En todas vuestras oraciones, dad gracias, elevaos a la adoración. La adoración piadosa evita el mal e impide el pecado. Alabemos en todo momento el nombre del Altísimo. El hombre que se refugia en el Altísimo oculta sus defectos al universo. Cuando os halláis ante Dios con un corazón puro, ya no tenéis miedo a la nada en toda la creación. El Altísimo es como un padre y una madre amorosos. Nos ama realmente a nosotros, sus hijos en la tierra. Nuestro Dios nos perdonará y guiará nuestros pasos por el camino de la salvación. Nos cogerá de la mano y nos conducirá hasta Él. Dios salva a los que confían en Él. No obliga al hombre a servir su nombre. Si la fe del Altísimo ha penetrado en vuestro corazón, entonces viviréis libres de temor todos los días de vuestra vida. No os irritéis por la prosperidad de los impíos. No temáis a los que traman el mal. Dejad que el alma se aparte del pecado y poned toda vuestra confianza en el Dios de la salvación. El alma cansada del mortal errante encuentra descanso eterno en los brazos del Altísimo. El hombre sabio ansía el abrazo divino. El Hijo terrestre anhela la seguridad de los brazos del Padre Universal. El hombre noble busca ese estado superior en que el alma del mortal se mezcla con el espíritu del Supremo. Dios es justo. El fruto que no recibimos por nuestros esfuerzos en este mundo, lo recibiremos en el próximo. Gracias, hermanita. Voy a detener aquí. Y les quiero preguntar, un segundito, les quiero preguntar, en donde nos leyó Irma, donde dice, la contemplación del Altísimo nos da sabiduría. ¿De qué está hablando el misionero que escribió, que enseñó y que eso plasmaron esas enseñanzas? De la adoración. Exactamente. ¿Vieron lo avanzadas que son esas enseñanzas? Esas enseñanzas hablaron, el Melquisedec a esos misioneros les enseñó sobre el universo de universos. Sí. Sí. Les enseñó hasta... Y los conceptos espirituales son muy profundos, hermosos. Esos misioneros hicieron una obra magnífica. Melquisedec hizo una obra magnífica, Maquirenta Melquisedec, y sus misioneros, para sacarse sombrero. Bueno, Ramón Humberto, adelante, por favor. Sí, quiero resaltar, wow, también en esa pequeña introducción, como lo dijo la hermana, lo admirable que Ganí contrató para ese tiempo, imaginémonos, casi 60 personalidades o 3 veintenas de traductores, ¿no? Para que trabajaran en esos grandes resúmenes. 2, el monoteísmo, que de estas ideas que estamos leyendo fueron escritos por predicadores, como lo acaba de decir la hermana Jenny, misioneros formados de Maquiventa Melquisedec. Y 3, todo este resumen, de una u otra manera, que hizo Ganí, fue llevado a la India. Y hoy en día, pues eso sí es una visión personal. Después de ser llevado a la India, esto duró varios centenares de años de la muerte de Ganí. ¿Eso será que es parte también de una u otra parte que la India tiene un poquito de avance espiritual y también material en cuanto a su sistema
de gobierno en la actualidad. Quién sabe, no lo sabemos eso. Antes de pasarle la palabra a Irmita, Octavio, tú querías decir algo y disculpa que te dejé esperando. Octavio, no lo veo. Ah, aquí está. Sí, aquí está. Octavio, Aquí adelante. estoy, hermanitos, buenas tardes. Pues mire, más que nada era para contribuir en la pregunta que hizo el hermanito antes de que iniciara la plática. En el libro de Urantia nos dan dos o tres textos referente a eso de que si a través del conocimiento de Urantia nosotros podemos pedir para la salud o que pueda cambiar nuestra salud. Y yo he encontrado estos dos textos y llego a esta conclusión. Primero voy a leerle los textos. Dicen, la oración no es una técnica para curar males reales y orgánicos. Está en el documento 91, pero ha contribuido enormemente al disfrute de abundante salud y a la cura de numerosos sufrimientos mentales, emocionales y nerviosos. Aún en el caso de verdaderas enfermedades bacterianas, la oración muchas veces ha contribuido a la eficacia de otros procedimientos de curación. La oración ha transformado a muchos inválidos, irritables y quejumbrosos en un ejemplo de paciencia, una inspiración para todos los demás humanos sufrientes. Fíjese lo que dice de la oración y pues aquí nos da cierta esperanza, ¿no? De algún alivio, pero no es una técnica para curar los males reales y orgánicos. Entonces, muchas veces yo considero que también depende de nuestra mente. A veces las curaciones, porque se han mencionado muchas veces curaciones milagrosas, más que nada está en nosotros mismos, ¿no? En la manera en que nosotros pensemos y tal vez tengamos un acercamiento más personal con el Señor. Pero también me contrasta un poco lo que dice el documento 118. Dice, Dios ama a cada criatura como a un hijo, y ese amor acompaña a cada criatura a lo largo de todo el tiempo y de la eternidad. La providencia, entendiendo como providencia, yo siempre he dicho que la providencia es la logística de Dios, ¿no? Todo aquello que contribuye para que tú prosperes, tanto espiritualmente, con todas las ayudas que Él te da en el transcurso de tu estancia, ¿no? Desde que inicias aquí en este mundo material y hasta lo que pasa después, conforme vas ascendiendo, dice. La providencia funciona respecto al total, fíjense, respecto al total, y trata de la función de cualquier criatura en cuanto a tal función esté relacionada con el total. La intervención providencial respecto a un ser específico es indicativa de la importancia de la función de ese ser en cuanto al crecimiento evolucionario de algún total. Dicho total puede ser la raza total, la nación total, el planeta total o aún total más elevado. Es la importancia de la función de la criatura la que ocasiona la intervención providencial, no la importancia de la criatura como persona. Entonces, lo que yo entiendo aquí es que solamente aquellas personas que de alguna manera tienen una asignación específica y que contribuya al total de acuerdo a los puntos que nos dieron, puede haber a lo mejor una intervención, ¿no? De alguna magnitud, que desaparezca una enfermedad que a lo mejor es mortal, ¿no? Pero mientras no sea así, no hay más que seguir la corriente de los acontecimientos de la vida, porque aquí lo deja claro, al menos yo así lo entiendo. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Adelante, Irmita, por favor. Bueno, este fragmento de los cínicos nos muestra a Dios dónde está, cómo es, qué hace para su creación y lo que la creación puede hacer para él. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, es mortal, infinito, es omnipotente, generoso, conoce todo, nuestros secretos y lo que decimos, no hay nada que se asemeje a él en fuerza, en, en nada. Y nos dice
que Dios nos sana. O sea, si estamos enfermos, Él nos sana. Sí, vale hacer oración y pedirle salud. Cuando estamos, a eso me refería, cuando estamos eh, acorde con lo que hemos ido aprendiendo. eh, bueno, yo era muy canija, ¿no? Y mala con la gente y criticona. Todavía soy un poco criticona porque sigo siendo yo, pero he cambiado en muchas cosas gracias a lo que he ido conociendo de Dios. Me consta. Sí, sí, Omar, tú lo sabes. No estoy diciendo algo que no nada más lo sabes tú, lo saben la mayoría de los hermanos que están aquí. No, No no, tengo filtro. Entonces, te digo en el buen igual sentido como, de la palabra. Lo pero no, poco que te nunca he sido conocí. malintencionada. Siempre son cosas con buena intención, porque yo no tengo filtro. Para mí la verdad es la verdad. Y así sea, suene mal para alguien, sorry. O sea, yo no estoy para complacer a nadie. Y cuando he conocido a Dios, tampoco, pero ya me freno en decirles algo que les pueda ofender, porque no se trata de crear una situación donde yo ofenda a alguien y me insulten, no, sino en tener la prudencia de hacer lo que hacía Jesús y callar, y cuando no hay remedio, no hay remedio. Pero así, este documento me muestra a mí que sí, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, es es como podemos irlo conociendo y recibir su gracia de salud, de abundancia, y es a lo que yo me refería cuando le contesté no había leído el documento, bueno, sí, pero hace tiempo, pero sí, si estamos en armonía con Dios, con nuestros semejantes, no tenemos por qué estar enfermos o tener la mente desequilibrada. Y quisiera comentar lo que dijo Schiller acerca de la providencia. Sí, la providencia actúa con una persona cuando esa persona es primordial para desarrollar o hacer algo en el todo, que puede ser una comunidad, un país, el planeta o quizá el universo, pero exactamente solo la providencia actúa en esos casos, pero hay muchos otros seres ministrantes que actúan en otros casos, más individuales. Y por supuesto siempre está Dios, porque nos dice aquí también que vamos y buscamos a Dios y lo encontramos, está en nuestro corazón. Y si buscamos un amigo, también es Dios. Y incluso ayer oí a alguien que dijo algo como, ay, fíjate lo que estás haciendo, luego por eso estás solo. No estoy solo porque Dios está conmigo, le contestó el hijo al papá. Eso es todo. O sea, Dios está con nosotros. Nunca estamos solos. Entonces, y más que nada, en este planeta tenemos el don de haber recibido el ajustador gracias a la donación de Jesús. Entonces, el Padre mismo está en nuestra mente y Él escucha, nos oye, sufre con nosotros y sabe todo lo que necesitamos. Bueno, ya me pasé. Gracias. Gracias, Irmita. Adelante, Alfonso, por favor. No, solamente para recalcar lo que todo lo que dice ahí es una, no sé, algo tan hermoso, tan lleno para admirar, que quien tuviera contacto con todo eso que está escrito ahí, tuvo
sentido algo como estamos sintiendo nosotros. Todo eso es tan bonito. Yo estaba escuchando todo y se me querían salir las de cocodrilo porque dije, oye, pues qué hermosura de todo lo que se está diciendo. Y yo tengo un libro sobre la religión hindú y dice muchas cosas. Digo yo, chihuahua, pues esto también lo dice la Biblia sobre Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Que así es. Y dije, oye, pues es muy, pero no entendía por qué. Estas son las enseñanzas de Melquisedec. O sea, puso él primero todo eso. Fíjense, y luego no sé cómo se perdieron, que tuvo que venir nuestro hermano y padre creador, ¿verdad?, a recalcar otra vez lo mismo. Esto, y sobre Dios no, que es hermoso. Me quedo yo anonadado, como dice. Gracias, era todo. Es un poema, ¿verdad, hermano? Sí, así es, Irma. Así es, Irma. Y yo soy todo lo contrario a ti. Soy muy débil. Pues, ni los ratones me tienen miedo, quiero que sepas. Ahí andaba, mira, un ratoncito aquí en la mesa y me arrimé y ahí estaba muy tranquilo dándose la vuelta. Se acercó a tu plato a comer. Yo más faltaba agarrarlo y que se me subiera la mano y dije, este no me tiene miedo nadie. Pero de veras, yo soy muy, muy tranquilo, me retengo mucho. Pero qué bueno, como quiera te amamos, porque Gracias, eso es nuestro. Gracias. Gracias, hermano. Adelante, Adrián, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo me voy a poner un poquito más específico en el tema de hoy. Casualmente en estos días estaba haciendo un trabajito o estudiando sobre este documento en particular, como yo le había contado a Ginny en la semana. Así que quería comentar un par de cositas así un poco más. Se me fue el video. Ahí está. Un par de cositas un poco más específicas del documento, acerca también de la introducción que hizo Ginny, ¿no? Sabemos que este trabajo lo hizo Ganid bajo la supervisión, me imagino, ¿no? Bajo la dirección de Jesús, ¿no? Porque claramente hay como ciertas perlas dispersas, no solo en el apartado sobre esta religión, sino en todos, como supongo que veremos más adelante, que solamente pudo haberlas recibido de un aporte directo del ministerio personal de Jesús, ¿no? Porque no creo que lo haya sacado de ningún texto que pudiera haber habido en ese momento en la biblioteca de Alejandría. Ahora, el lugar donde estaban, ¿no? Cuando vos dijiste eso de imaginémonos la biblioteca, ¿no? E inclusive en la época que ellos estuvieron, la biblioteca de Alejandría tampoco estaba en su esplendor, ¿no? Su esplendor había sido un par de siglos antes. E inclusive ya en los primeros años del siglo I, que es cuando estuvieron Jesús y Ganid, ya había sufrido inclusive un par de incendios, se había perdido mucho de su material. Entonces, aún así, cómo seguía siendo, y más para el mundo antiguo, un faro educativo gigantesco, ¿no? Pese a no conservar el auge que había tenido un par de siglos antes. Como cualquier viajero de cualquier parte del mundo podía llegar ahí y encontrar cualquier cosa casi que se propusiera, como efectivamente hicieron ellos. Así que bueno, en cuanto a lo que también decía Ginny, de que lo que nos cuentan aquí de cada una de las religiones tiene mucho de aporte de Jesús, también se me ocurre, porque creo que es Jesús quien le cuenta básicamente los aportes de los misioneros de Salem a cada una de las religiones y a cada una de las cosas que Ganid podría haber ido encontrando de las religiones, ¿no? Porque si prestamos atención en cada uno de los extractos que vamos a encontrar en cada apartado, en muchos aspectos no tienen mucho que ver con cómo conocemos esas religiones hoy en día, o con lo que sabemos de esas religiones hoy en día. Creo que está todo esto contado, este resumen o este trabajo o este compendio que hicieron Ganid y Jesús,
está más contado desde el punto de vista del aporte que hicieron los misioneros de Salem a cada una de estas religiones en sus estadios más primitivos, más antiguos, digamos. O sea, en el surgimiento de estas religiones, o en el desarrollo primero de todas estas religiones. Porque al día de hoy, digamos que en los corpus sistemáticos de todas estas religiones que conocemos hoy en día, quizás hay cosas que se dicen aquí que no las encontramos, mucho menos textuales, pero quizás ni siquiera en general. Así que es bueno recalcar que en realidad el trabajo que ellos hicieron es una muestra de la influencia de la revelación de Melquisedec en el surgimiento de estas religiones, y no un trabajo sobre cómo son o cómo piensan las religiones en sí, o cómo pensaron después, ¿no? Que eso ellos no lo podían manejar y tampoco era lo que querían reflejar. Pero para nosotros sí es una buena muestra de cómo las religiones evolutivas, con el tiempo, se fueron deformando y se fueron alejando y se fueron distanciando de este aporte original de la revelación de Salem, ¿no? Bueno, y en cuanto a los cínicos en particular, que es lo que vimos recién, a mí se me hace difícil pensar qué textos pudieron haber elegido, porque no hay un texto sistemático, o no lo hubo, de toda la filosofía cínica, ¿no? Al menos no lo hay ahora. Probablemente lo hubo en esa época y se perdió. La gran mayoría de lo que pensaban los cínicos está sacado de obras de terceros, de fuentes, de historiadores o de otros escritores que cuentan cómo pensaba esta escuela filosófica, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que dijo Ginny de cómo hay extractos aquí de revelación muy avanzada, ¿no? Muy avanzada inclusive para nosotros, porque mucho de lo que se dice aquí tiene una concordancia con lo que nos dice la quinta revelación, ¿no? El libro de Urantia. Entonces, imaginémonos para el siglo I, cuando estamos hablando de una etapa previa inclusive al ministerio público de Jesús, o sea, una etapa previa a las enseñanzas de la cuarta revelación. Entonces, cuán avanzados serían esos conocimientos. Y yo acá tengo anotados algunos que, si no les molestan, los voy a leer para acordármelos. Sí. Así podemos recalcar varios, ¿no? En cuanto a los cínicos. Por ejemplo, en cuanto a lo que dicen de la influencia de Melquisedec en los cínicos, y en cuanto a la concordancia que podemos hacer con el libro de Urantia o con lo que conocemos de los cínicos hoy en día también. Por ejemplo, cuando nos habla de que Dios es el círculo perfeccionado de la eternidad, ¿no? Cuando hace esa descripción. Creo que ahí sí es un aporte claro de Salem, porque en el libro de Urantia más adelante, bueno, en realidad más atrás del documento que estamos viendo ahora, nos muestra la diferencia cuando nos habla del tiempo, del espacio y del tiempo, ¿no? Y que también lo dice Jesús en el discurso sobre la realidad, en el documento 130, que es el anterior a este. Esto de círculo perfeccionado de la eternidad, que aquí lo ponen en boca de los cínicos, se me ocurre que es una analogía casi calcada de lo que Jesús dice en el discurso sobre la realidad. ¿Qué sería ese círculo perfeccionado de la eternidad? Es una analogía con la experiencia espacio-temporal completa, ¿no? Que Jesús la contrapone al concepto finito del tiempo y de la eternidad, que ¿cómo es? Es la secuencia lineal, es eso que las mentes finitas, como las nuestras, tienen tan presente cuando juzgamos o cuando caracterizamos al tiempo, ¿no? Que es la secuencia lineal, o sea, la sucesión de hechos que se producen uno atrás del otro. Por eso nos es tan difícil entender la infinidad o la eternidad. Bueno, aquí nos están diciendo que Dios es el círculo perfeccionado de la eternidad, o sea, el otro concepto del tiempo, o sea, el concepto completo, el concepto circular. O sea, creo que aquí hay un claro elemento de aporte de Salem o bien de Jesús en su ministerio personal con Ganid. Y también en el mismo párrafo hablan de que Dios también es todo lo verdadero y bello, ¿no? Y que todo lo verdadero y bello es semejante a Dios. Entonces aquí hace también una alusión a algo que para nosotros es muy cercano, ¿no? Cuando hablamos de verdad, belleza y bondad en el libro de Urantia. Y cuando hablamos de verdad, belleza y bondad, verdad, belleza y bondad, en un concepto distinto a cómo se las conoce en la filosofía, ¿no? Como esas tres virtudes filosóficas que se dan por separado
el libro Durantia las da las tres juntas, porque no las habla de virtudes filosóficas, sino que las habla como atributos de divinidad. Y aquí, en este párrafo, casualmente nos lo están diciendo también en ese sentido. Nos están diciendo que pertenecen a Dios, o sea que es un atributo de divinidad. Y también nos dicen que ese atributo de divinidad es una virtud divina de semejanza con Dios, o sea, de divinidad. O sea, es claramente el concepto que después vemos desarrollado en todo el libro Durantia, ¿no? Después otras cosas cuando nos habla, por ejemplo, como bien dijiste, Ginny, que nos estaban hablando de los universos y nos estaban hablando de los distintos niveles, ¿no? También nos dicen de las manifestaciones, ¿no? Cuando dice que cuando adoramos a Dios, lo podemos adorar en todas sus manifestaciones distintas y que esas manifestaciones son muy numerosas. Entonces ahí creo que están haciendo referencia con estas manifestaciones numerosas a distintas realidades o niveles de personalidades celestiales o incluso al Dios séptuple, lo cual sería una enseñanza muy avanzada para ese momento. Y nos dicen algo que es muy interesante también, que nos dicen Dios existe por sí mismo, ¿no? Que ese también es un concepto filosófico elevadísimo que analógicamente a lo que dice en el libro Durantia puede estar haciendo referencia al primero de los 7 niveles de actuación de la deidad. ¿Cuál es? El nivel estático, o sea, el nivel autoexistente y autocontenido, que aquí lo traducen como Dios existe por sí mismo. O sea, me parece que están diciendo eso, ¿no? Y eso también me parece elevadísimo. Y después también, bueno, para no hacerme extremadamente largo y denso, hay por lo menos 2 o 3 alusiones al ajustador, claramente. La primera está muy buena porque dice que Dios ha decretado la unión del cuerpo y del alma y ha dotado al hombre de su propio espíritu, o sea, del espíritu de Dios. Y aquí esta alusión del ajustador está buena, ¿por qué? Porque claramente está haciendo una diferenciación entre alma y entre espíritu, que es algo que nosotros sabemos a través de la revelación y que muchas religiones evolutivas tienden a confundirlo o a unificarlo. Aquí nos están dando claramente una diferenciación, que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu, y que ese espíritu no solo es distinto al alma, sino que viene directamente de Dios, ¿no? Que es Dios, pues nos dice, nos ha dotado de su propio espíritu. Esa es la primera alusión que hacen del ajustador, ¿no? Y después hacen otras más, ¿no? También. Después hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando dicen, los que aman a sus semejantes y tienen un corazón puro, verán a Dios. Esta frasecita de tienen los puros de corazón, verán a Dios, a nosotros nos puede sonar muy familiar, porque son palabras del maestro en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Entonces a mí se me hace muy raro encontrarlas en un resumen de la filosofía cínica. Entonces, ¿qué se me ocurre pensar? ¿Que ¿por qué estaban? Se me ocurre que esto de los puros de corazón verán a Dios, si lo ponen como algo de los cínicos y también se pone en boca de Jesús, en una prédica de Jesús o en un sermón de Jesús, se me ocurre que debe haber sido una cita o un aforismo muy usual en la prédica salemita, ¿no? Como algo muy común de transmitir, ¿no? Como una frasecita de esas frasecitas que quedan, ¿no? Entonces se me ocurre que en la prédica salemita esto de los puros de corazón verán a Dios, creo que debe haber sido algo muy usual y muy común de transmitir. Por eso se siguió propagando en el tiempo y por eso se hace eco Jesús también para decirlo así literalmente en lo que conocemos como las bienaventuranzas, ¿no? No nos olvidemos que los cínicos eran eminentemente predicadores, o sea, predicadores populares. O sea, los tipos se paraban en una plaza, en la puerta de un mercado, y se ponían a hablar así, a hablar un montón así, ¿no? Como estoy hablando yo ahora, pero con cosas interesantes. Entonces, los tipos estaban ahí, se ponían a hablar un montón, y bueno, eran precisamente predicadores populares y que dominaban mucho la oralidad. Y bueno, Jesús también era una especie de predicador así, con ese carácter y con esa oratoria popular, ¿no? El libro Durantia nos dice que tenía esa cosa tan atractiva en su oratoria, ¿no? Para que todos y distintos públicos pudieran escucharlo. Así que bueno, no me extraña tampoco que Jesús haya usado literalmente algo de la prédica salemita que ponen en boca de los cínicos. Y después también hay otra cosa que también se puede relacionar, que es esto cuando nos dicen
amemos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, esa cita también, para quienes tuvimos la oportunidad de estudiar la Biblia, es igual casi literalmente a una cita de Juan Cebedeo en sus cartas, ¿no? Amemos o amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces también se me ocurre, y también tanto aquí en boca de los cínicos como en las cartas de Juan, está puesta en un contexto de fraternidad y de amor al prójimo, la frase. O sea, en los dos iguales. Lo cual también me hace pensar que es muy interesante, porque sabemos que Juan Cebedeo era un tipo que estaba muy influenciado por la filosofía griega, por la filosofía helenística. Eso es claro en su Evangelio, en sus cartas y en el Apocalipsis. Entonces, si Juan era un tipo que estaba muy influenciado por la filosofía griega, no me extraña que conociera esto, que posiblemente también hayan difundido los cínicos, ¿no? Que lo haya conocido por ese lado. Bueno, y por último, vamos a hacer, hay una alusión a algo que después vamos a ver que está presente en todos los apartados de todas las religiones que nos invitan a estudiar en este documento. ¿Qué es? Es una alusión a lo que se conoce como la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? La regla de oro es ese principio, digamos, filosófico, ético, moral, que se puede expresar en forma activa positiva o pasiva negativa, que es, diciéndolo así rápido, hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, o no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. O sea, ese principio de la regla de oro, que acá lo dice como el mal que no queremos que nos hagan, no se lo hagamos a los demás, vamos a ver después, leyendo todos los apartados, que está presente en cada una de las 8 o 9 religiones que están aquí tratando, ¿no? Ya sea en su forma negativa o en su forma positiva, pero está presente en todos, lo cual me hace pensar también que este principio de la regla de oro, o sea, su universalidad, o sea, su expansión en distintas creencias y en distintas religiones, claramente es un indicador de que surge de una fuente original, de una fuente común más antigua y antecesora a todas estas religiones, que para nosotros, en este caso, sería la predicación de Melquisedec de Salem, ¿no? O sea, la regla de oro, podemos decir, después de estudiar este documento, que claramente nace en las prédicas de la tercera revelación en Salem, ¿no? Bueno, y otras cosas más que vamos a dejarlas pasar de largo para poder después hablar de las otras y que hablen otros hermanos. Así que bueno, este era mi aporte por ahora. Gracias. Muy bueno, gracias Adrián. Y un detallito que vale para todo lo que dijiste y para lo que viene después en los demás secciones de este documento, es que nos dicen que en el 93-38, cuando Miguel apareció en la tierra, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado sobre el Padre Paradisíaco. Entonces ahí está, en toda la enseñanza de Jesús, la confirmación de lo que obviamente Jesús sabía que Melquisedec había enseñado, ¿verdad? Entonces ahí hay una ruedita que se completa. Qué maravilla. Gracias, Adrián. Omar, adelante, por favor. Hola, Janet. Hola a todos. Bueno, Adrián ya dijo todo. Yo quiero aportar algo que tú decías, Janet, en el comienzo. Me pareció súper interesante resaltar esos detalles de lo que hizo Maquiventa Melquisedec y del por qué él es el príncipe epicerrante de nuestro mundo. Porque en sí demostró una gran contribución educativa, espiritual al mundo, supongo yo, no vista jamás en la tierra. Y como decía Adrián, son enseñanzas tan avanzadas que incluso para nosotros hoy en día, eso me hace pensar como seres humanos, el atraso seguramente que aún tenemos, a pesar de que la revelación está contribuyendo también poderosamente el trabajo de Maquiventa como eh, el trabajo del Padre Creador en la tierra, aún hay mucho atraso espiritual. ¿Es triste? Sí, claro, pero como que se mira con esperanza el destino. Sí, hay esa luz que nunca se apaga, sino que se mantiene encendida. Y es el trabajo, como son los reveladores, apelamos al Espíritu de Dios, al Espíritu y la verdad que habita en el corazón humano,
lado del alma del hombre, ¿no? Algo así dice. Entonces, hay una gran esperanza espiritual por ellos, por nosotros. Y ver, que me parece bonito lo que tú decías, Janet, lo que tú resaltas, eran escritos de la Biblioteca de Alejandría, que en mi opinión personal, desde el punto de vista de la historia, me gustaba mucho. Y ver esos atentados de incendios que incluso duró como 5 meses quemándose la gran biblioteca de Alejandría antes de la época del feudalismo. Fue cuando la humanidad entró en el famoso oscurantismo de la humanidad. Y a mí se me hace, en mi opinión personal, una opinión muy personal, que hubo trabajo de Caligaste detrás de todo eso. Es mi opinión personal, de Satanás detrás de todo eso. Porque sumió a la humanidad 1000 años. Y como dice allí la revelación, él no se queda quieto. Bueno, ese punto. Otra cosa, a resaltar lo que tú decías, Janet, es esos detalles que tú muestras. Tú mira lo que están diciendo, mira lo que están hablando. En la medida que uno va conociendo la revelación y se va enamorando de ella, es cuando uno tiene como esos hallazgos de revelación y de comprensión profunda. Cuando tú hablabas de que el conocimiento nos ayuda, pero la contemplación del Altísimo nos da sabiduría, eso de una vez lo percibí, la adoración allí está. Y cada parte, cada sección de la revelación o de este trabajo del cinismo, trabajo en Maquiventa, lo que tú dices, el trabajo de los misioneros, de verdad que eso es de admirar y de ponerlo en contexto de la historia, de lo que ellos pudieron llegar a hacer y tratar de no desviarse de la enseñanza, como también todo lo que tenemos en términos de religión y el hinduismo, que también me gusta bastante. Entonces, es un trabajo arduo, un trabajo de admiración profunda, real, cuando empezamos a entender todo ese tipo de cosas realmente, cuando vemos más allá de la letra y vemos el contexto de lo que era esa época, lo difícil que era dar un mensaje, transmitirlo, llevarlo. Bendito Dios, hoy en día la tecnología hace este trabajo, nos conecta a todos. Pero en esa época, eso sí es de admirar. Eso sí es de, como tú dices, quitarse el sombrero. Y también resalto el punto el gobierno de un planeta vecino, lo que tú decías, cuando dice allí que es un trabajo extraordinario, permitir transmitir la información de un planeta a otro. Y nuestro mundo lo tiene. Y yo creo que todos esos puntos resaltan la importancia de nuestro mundo y lo que el ser humano significa para Dios. Como decía allí el texto, Dios nos ama primero. Eso es algo muy bonito. Y cuando se escribe el libro Grantia a Chicago, la ciudad de los ladrones de la época, eso también hay que ponerlo en contexto porque eso no todo el mundo lo ve. Pero sí es de mirar todos esos actos de misericordia y de bondad de Dios en la tierra. Y bueno, pues genera muchas esperanzas, muchas preguntas. Y que conocemos esta revelación, pues nos insta más aún a enamorarnos de ella, como también de transmitir su mensaje, de enseñarlo de la mejor manera posible. Así que esa es mi contribución. Lo que dijo Adrián fue muy complementario, fue muy lleno, muy conciso y pues no le agrego mucho porque, como dije en el comienzo, ya lo dijo todo. Y sí, lo que tú dijiste, Adrián, la influencia de Jesús ayudó mucho a que este hombre Ganit pudiera hacer ese trabajo. A veces pienso que Jesús, sin necesidad de decir algo, él como persona generaba esa inspiración. Tanto así que contrató traductores e hizo ese trabajo y lo llevó a la India. Eso es algo muy bonito también de él, de su parte. Y bueno, hay muchas preguntas de fondo también y pues creo que con el tiempo se desmenuzará todo este tipo de cosas. Así que muchas gracias, Janet y Adrián, por su gran explicación magistral. Gracias, Omar. Gracias. Ahora te paso la palabra, Octavio y Jordi. Un segundito nada más. Permítame compartirles los saludos de nuestros amigos que nos están acompañando en Facebook. Tenemos saludos de Rosalía Cartagena Sánchez, que dice buenas tardes a todos, y de nuestro amigo Francisco Martínez Sendra, que dice buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Rosalía, y buenas tardes, Francisco. Qué gusto que nos acompañen.
Dice Rosalía, la oración sirve para que un enfermo transite su estado de salud con calidad de vida. No es lo mismo un paciente angustiado y descontrolado que uno que vive con disciplina y con conciencia de su situación. He conocido situaciones en donde una persona que en lugar de darle atención profesional científica, le recitan versículos de la Biblia como si fuera un remedio. Quien cree en Dios sabe que no somos eternos en esta vida, lo seremos por méritos en la siguiente. Estoy de acuerdo, aún hay atraso y lo peor es que nos sentimos muy avanzados, solo porque estamos en la era del Internet. No nos damos cuenta que eso es distinto al entender la realidad, la verdad verdadera, válgame la redundancia, y un ejemplo es que seguimos con sectarismo. No podemos hacer realidad la igualdad entre todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Rosalía, y gracias por los saludos y qué gusto que nos acompañan. Ahora, un detallito nada más les quería mencionar, y le paso la palabra a Octavio de inmediato, es que cuando Jesús y Ganid, y el papá de Ganid, Gonod, estuvieron en Alejandría, hay una cosa interesantísima en el libro, que está en el documento 130, sección 3, párrafo 9. Entre las muchas personas con quienes Gonod hizo transacciones mercantiles, había cierto banquero judío llamado Alejandro, cuyo hermano Filón era un famoso filósofo religioso de esta época. Filón había emprendido la tarea elogiable pero extremadamente difícil de armonizar la filosofía griega con la teología hebrea. Ganid y Jesús conversaron mucho sobre las enseñanzas de Filón y esperaban asistir a algunas de sus conferencias, pero durante toda su estancia en Alejandría, este famoso judío helenista estuvo enfermo en la cama. Y después, este Filón fue el que influenció muchísimo a Pablo, ¿verdad, Adrián? Entonces, qué maravilla hubiera sido que se hubieran conocido. Qué diferencia. A Pablo y a Juan, como dije anteriormente, Juan también estaba muy influenciado por la filosofía helenística. O sea, a Pablo sistemáticamente, en conjunto, pero Juan muy en particular. O sea, de vuelta, quienes han leído la Biblia sabrán que en el Evangelio de Juan, cuando empieza, es algo muy característico, ¿no? Que todos lo recordarán, ¿no? Cuando habla del verbo, ¿no? Al principio era el verbo, bueno, que algunas traducciones hablan como al principio era el verbo, otros dicen al principio era la palabra. Esto de verbo o palabra, en realidad es el concepto del logos, ¿no? De la palabra creadora. Y el concepto del logos es un concepto de Filón de Alejandría. O sea, claramente, o sea, el que desarrolla el concepto del logos como palabra creadora, Filón de Alejandría. Y Juan lo toma y lo asocia a la palabra creadora de Jesús, ¿no? Como que el logos en realidad no era una entidad inmaterial o impersonal como en Filón, sino que era una personalización, que en este caso era Jesús. Y no deja de ser interesante las palabras, ¿no? Porque logos es la esencia creadora y Juan lo asocia con Jesús, que es el Hijo Creador. Entonces, quizás Juan también sabía un poco más de lo que era Jesús, más allá de su encarnación, ¿no? Entonces, por eso lo asocia a la palabrita logos, ¿no? Qué interesante. Entonces, por eso yo cuando leí eso, bueno, caí en cuenta, porque lo había leído antes, pensé, qué maravilloso hubiera sido que se hubieran conocido y que hubieran intercambiado, y hubiera, como Jesús tuvo tantos diálogos con otros sabios, con personas pensadoras, que, en fin, se perdió esa oportunidad, nomás eso quería comentar. Te paso la palabra, Octavio. Gracias. Gracias, Adrián. ¿Estás ahí, Octavio? Sí, Perfecto. ya no sé qué decir, pero bueno, voy a agregar lo siguiente. Fíjese lo interesante de esto, ¿eh? Yo a veces me preguntaba, no sé si ustedes se han preguntado, pero yo me preguntaba, ¿quién era Ganit? ¿Por qué un joven de 17 años pudiera tener ese privilegio, ¿no? Y esa mente tan despierta y tan maravillosa para poder tener el privilegio que Jesús le enseñara todo esto, ¿no? Todas estas enseñanzas que acabamos de ver más a detalle.
Pero yo me preguntaba por qué a él sí y a los apóstoles no. Y llegué a una conclusión que la quiero compartir, pero antes de eso quiero leer estos párrafos. Es breve. Es aparte de lo que ustedes ya dijeron, yo digo, bueno, yo qué digo, ya lo dijeron todo, pero no. Encontré en el documento 130 también el discurso que hizo Jesús sobre la realidad y que estaba en presencia de Ganit. Y fíjense lo que también les expresó. Dice, el origen de la realidad universal es el infinito. Las cosas materiales de creación finita son las representaciones espaciotemporales del modelo paradisiaco y de la mente universal de Dios eterno. La causación en el mundo físico, la autoconciencia en el mundo intelectual y el yo progresivo en el mundo espiritual. Fíjense, estaba hablando aquí del plan de ascensión de los seres mortales. Sin embargo, no lo hizo con los apóstoles. Estas realidades proyectadas a escala universal, combinadas en conexión eterna y experienciada con perfección de cualidad y divinidad de valor, constituyen la realidad del Supremo. Fíjense, Jesús todavía les habló del Dios Supremo. Sin embargo, no lo hizo con los apóstoles. Entonces yo quiero pensar que todas estas enseñanzas de Ganit no eran enfocadas para esa época, sino es para nosotros ahora en estos tiempos. Porque también hay otro documento del libro de Urantia, no lo encontré, donde dice que las enseñanzas de Jesús en aquellos tiempos iban a ser más que nada para los que a futuro leyeran esa revelación. Entonces, en esta, con esto yo me acaba de caer el 20, que realmente es para nosotros. Todo esto que Jesús enseñó con Ganit, porque nosotros al tener ya la revelación de Urantia y al poder ir leyendo los documentos, de alguna manera vamos como reforzando ese entendimiento, ese conocimiento que ya tenemos. Y me queda claro que en el caso de los apóstoles no, fue un ministerio como más enfocado a la fraternidad, al cómo conducirse con los demás hermanos, ¿no? Cómo ser más amorosos, más atentos, de alguna manera más éticos, más morales, y también dar a conocer a Dios, de alguna manera, quién es el Padre, cómo es el Padre, pero no tanto a las enseñanzas que nos muestra la revelación. Y al escucharlos hoy en la mañana, en lo que va en este breves minutos de la presentación de hoy, pues llego a la conclusión que eso es para, más que nada lo de Ganí y lo que está enfocado, todo lo que acabamos de ver ahorita, es para nosotros los que conocemos ya la revelación. Gracias y quería contribuir con esto. Gracias, Octavio. Adelante, Jordi, por favor. Sí, yo seré muy breve porque no tengo mucha facilidad de palabras, no sé enrollarme mucho y entonces seré bastante escueto. Yo nada más os diré que sobre la religión del cinismo se saben muy pocas cosas. Lo único que se sabe es que se seguía en Grecia y no se consideraba una religión, sino se consideraba una manera de vivir. No era una religión. Se consideraba una manera de vivir. Y se habla de que Diógenes era un precursor de esa forma de vivir, de vivir de una forma, de una moral avanzada, de una moral avanzada. Y Sócrates también. O sea, era una forma de pensar diferente, de ayuda hacia los demás, de servicio hacia los demás. Esto es lo que... Y supongo yo que Pablo, que le gustaba unir las cosas, seguramente muchas cosas, el cinismo fue absorbido por el cristianismo de Pablo. Lo más seguro que fue Pablo el que las ideas que tenía del cinismo las englobó en el cristianismo, porque por lo que hemos leído aquí en los textos estos, oye, es la filosofía de Jesús, ¿eh? Es la filosofía clavada a Jesús, por lo tanto, fue absorbida por el cristianismo, ¿eh?
y es no era religión, sino en Grecia. Fundamentalmente era la región de Grecia y nada más. Y no se sabe nada más. Se sabe muy poco. Bien, ya estoy. Nada más. Gracias. Seguimos con el judaísmo. Bueno, seguimos leyendo el judaísmo. Muy bien, vamos allá. El judaísmo. Un segundito. Los kenitas de Palestina salvaron muchas enseñanzas de Melquisedec. Es que tengo abierto mi libro. Espera un segundito para poner los dos idiomas. Un segundito. Sí, perdón. Gracias, no, está bien. Listo, aquí. Ahora sí, cuando guste. Gracias, hermanito. El judaísmo. Los kenitas de Palestina salvaron muchas enseñanzas de Melquisedec y de aquellos archivos tal como están conservados y modificados por los judíos. Jesús y Ganit escogieron los pasajes siguientes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que contienen. Y he aquí que todo lo que había creado era muy bueno. El Señor Dios es el Señor el que es Dios. No hay nadie más que Él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Al igual que las aguas cubren el mar, la tierra se llenará con el conocimiento del Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Los días, uno tras otro, expresan su discurso y las noches, una tras otra, muestran el conocimiento. No hay lenguaje o palabra donde no se oiga su voz. La obra del Señor es grande y ha hecho todas las cosas con sabiduría. La grandeza del Señor es inescrutable. Conoce el número de las estrellas y las llama a todas por su nombre. El poder del Señor es grande y su comprensión infinita. Dice el Señor, así como los cielos son más elevados que la tierra, mis caminos son más elevados que los vuestros y mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. Dios revela las cosas profundas y secretas porque la luz habita en él. El Señor es misericordioso y clemente, es paciente y abunda en bondad y verdad. El Señor es bueno y recto, guiará a los mansos en el juicio. Probad y constatad que el Señor es bueno. Bendito sea el hombre que confía en Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y una ayuda muy presente en las dificultades. La misericordia del Señor reposa de eternidad en eternidad en aquellos que le temen, y su rectitud llega hasta los hijos de nuestros hijos. El Señor es clemente y está lleno de compasión. El Señor es bueno con todos, y sus tiernas misericordias se extienden por toda su creación. Cura a los apesadumbrados y venda sus heridas. ¿A dónde iré lejos del Espíritu de Dios? ¿A dónde huiré de la presencia divina? Dice así el alto y sublime que vive en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Vivo en el lugar alto y sagrado, y también en el que tiene el corazón contrito y espíritu humilde. Nadie puede esconderse de nuestro Dios, porque llena el cielo y la tierra. Que los cielos se alegren y que la tierra se regocije. Que todas las naciones digan, el Señor reina. Dad gracias a Dios porque su misericordia dura para siempre. Los cielos proclaman la rectitud de Dios y toda la gente ha visto su gloria. Dios es quien nos ha hecho y no nosotros mismos. Somos su pueblo, las ovejas de sus pastos. Su misericordia es perpetua y su verdad permanece para todas las generaciones. Nuestro Dios gobierna entre las naciones. Que la tierra se llene con su gloria. Oh, que los hombres alaben al Señor por su bondad y por sus dones maravillosos a los hijos de los hombres. Dios ha hecho al hombre un poco menos que divino
y lo ha coronado de amor y misericordia. El Señor conoce el camino de los justos, pero la vía de los impíos perecerá. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Supremo es el entendimiento. Dios, dice el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. No olvidéis que el orgullo va por delante de la destrucción y un espíritu altivo por delante de la caída. El que gobierna su propio espíritu es más poderoso que el que conquista una ciudad, dice el Señor Dios, el Santo. Cuando volváis a vuestro reposo espiritual, seréis salvados. En la quietud y en la confianza encontraréis vuestra fuerza. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El Señor apaciguará vuestro temor. Dice el Señor, no temáis porque estoy con vosotros, no desmayéis porque soy vuestro Dios. Yo os fortaleceré, yo os ayudaré. Sí, yo os sostendré con la diestra de mi justicia. Dios es nuestro Padre y el Señor es nuestro Redentor. Dios ha creado las huestes del universo y las preserva a todas. Su rectitud es como las montañas y su juicio como el gran abismo. Nos hace beber en el río de sus placeres y en su luz veremos la luz. Es bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas al Altísimo, mostrar una benevolencia afectuosa por la mañana y una fidelidad divina cada noche. El reino de Dios es un reino perpetuo y su dominio perdura a través de todas las generaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace descansar en verdes pastos, me lleva junto a las aguas tranquilas, conforta mi alma, me guía por las sendas de rectitud. Sí, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque Dios está conmigo. La bondad y la misericordia me seguirán ciertamente todos los días de mi vida y habitaré para siempre en la casa del Señor. Yahvé es el Dios de mi salvación, por eso pondré mi confianza en el nombre divino. Confiaré en el Señor con todo mi corazón. No me apoyaré en mi propio entendimiento. En todos mis caminos lo reconoceré y Él dirigirá mis pasos. El Señor es fiel, mantiene su palabra con los que le sirven. El justo vivirá por su fe. Si no hacéis el bien, es porque el pecado está en la puerta. Los hombres recogen el mal que plantan y el pecado que siembran. No os enojéis por culpa de los que hacen el mal. Si veneráis la iniquidad en vuestro corazón, el Señor no os escuchará. Si pecáis contra Dios, perjudicaréis también a vuestra propia alma. Dios traerá a juicio la obra de cada hombre, con todos sus secretos, buenos o malos, tal como un hombre piensa en su corazón. Así es Él. El Señor está cercano a todos los que lo invocan con sinceridad y verdad. El llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Un corazón alegre hace bien como una medicina. Dios no negará ninguna cosa buena a los que caminan con rectitud. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque en esto reside todo el deber del hombre. Así es que expresa el Señor que creó los cielos y formó la tierra. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Desde todos los confines de la tierra, miradme y sed salvados. Si me buscáis, me encontraréis, con tal que me busquéis de todo corazón. Los mansos heredarán la tierra y se regocijarán en la abundancia de la paz. Quien siembra la iniquidad cosechará la calamidad. Los que siembran vientos recogerán tempestades. Venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados
Sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. Pero no hay paz para los perversos. Son vuestros propios pecados los que han apartado las buenas cosas de vosotros. Dios es la salud de mi semblante y la alegría de mi alma. El Dios eterno es mi fuerza. Él es nuestra morada y por debajo nos sostiene en sus brazos eternos. El Señor está cerca de los afligidos. Salva a todos los que tienen espíritu como un niño. Las aflicciones del justo son numerosas, pero el Señor lo libera de todos. Encomendad vuestro camino al Señor. Confiad en Él y Él lo llevará a cabo. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No guardes rencor a ningún hombre. No le hagas a nadie lo que tú aborreces. Ama a tu hermano, porque el Señor ha dicho, amaré a mis hijos sin restricción. La senda del justo es como la luz resplandeciente que brilla cada vez más hasta el día perfecto. Los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que encaminan a muchos hombres hacia la justicia brillarán como las estrellas para siempre jamás. Que el perverso abandone su mal camino y el inicuo sus pensamientos rebeldes, dice el Señor. Que vuelvan a mí y tendré misericordia de ellos. Perdonaré en abundancia. Dice Dios, el creador del cielo y de la tierra. Los que aman mi ley gozan de una gran paz. Mis mandamientos son: me amarás con todo tu corazón. No tendrás otros dioses delante de mí. No pronunciarás mi nombre en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio. No robarás y no levantarás falso testimonio. No codiciarás. Y a todos los que aman al Señor sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos. El Dios del cielo dice, os rescataré de la tumba, os redimiré de la muerte. Seré misericordioso y justo con vuestros hijos. ¿No han dicho de mis criaturas de la tierra, sois los hijos del Dios viviente? ¿No os he amado con un amor perpetuo? ¿No os he invitado a que seáis como yo y a que viváis conmigo para siempre en el paraíso? Los judíos. Gracias, siendo hermanita. judíos. ¿Se fijaron que lo que dijo Adrián, ¿cómo era? No le hagas a nadie lo que tú aborreces, que es la regla de oro. Ajá. Es una versión de la regla de oro. La regla de oro, sí. Y también aquí hay otra de las bienaventuranzas. Los mansos heredarán la tierra. Sí. ¿Sí? ¿Qué les parece? No es ninguna coincidencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, yo quiero comentar algo. Adelante. Los estudiantes, los adeptos de las escuelas Melquisedec, todos los que se unieron y estudiaron en la escuela de Melquisedec, fueron de muchas distintas zonas, pueblos y religiones, y la enseñanza que Melquisedec les dio solo fue de un único Dios y de lo que él tenía para la humanidad, sin interrumpir sus ritos, sus creencias, el nombre de su religión, el nombre de su pueblo. Todas esta historia, este documento que habla de las religiones del mundo, se puede decir que es un poco como repetitivo cada religión, porque es lo mismo y cómo lo recibieron cada religión. Como fue Melquisedec que dio esta enseñanza más en el Levante
que abarca una gran zona hacia el este, hacia oriente, en todo lo que es Medio Asia, y y muchos pueblos, y desde la India hasta la zona del norte de Levante, o sea, desde el sur hasta el norte, todo el este recibió este tipo de, de educación y, y es sin influir en cómo llamar a Dios. Aquí acabamos de ver la de los judíos y ellos sí dicen a Yahvé. Los cínicos lo mencionan como el Todopoderoso, el único. No sé cómo lo mencionan los que siguen, pero el budismo, pues Buda. Sí, o sea, y pues no tengo idea cómo en la India llegó ese conocimiento, pero pues allá es Krishna o Vishnu o Brahma, porque allá están muy divididos en cuanto a deidades. No sé qué pasó ahí. Gracias, Bueno, hermanita. gracias. Gracias. Adelante, Adrián, por favor. Sí, gracias. Bueno, acá creo que como la gran mayoría de nosotros venimos de un background, digamos, judeo-cristiano, muchas cosas de acá no son mucho más familiares, ¿no? Que en lo que leímos anteriormente o en lo que vamos a seguir leyendo si seguimos con este documento. Entonces no vale la pena capaz detenerse en tantas cosas como lo hicimos con los cínicos, porque muchas de estas cosas no son más familiares. Buenísimo lo que notaste vos, Ginny, de que estaban estas dos menciones, ¿no? Lo de la regla de oro y lo de la bienaventuranza. Y hay otras dos cositas que también nos pueden ser familiares, ¿no? Y que quizás las tenemos muy asociadas al cristianismo y no tanto al judaísmo. Una es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Siempre esas palabras las asociamos con Jesús. Creo que si le preguntamos a cualquiera, siempre nos van a contestar lo mismo, ¿no? Que quien dijo eso, que efectivamente lo dijo, ¿no? En sus enseñanzas. De una manera, o sea, pero que es un concepto retomado y ampliado por el maestro, que es un concepto que ya existía en el judaísmo, ¿no? Lo está diciendo acá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el judaísmo a través de Melquisedec heredó esa cita también que, bueno, y en la Biblia está en el libro del Levítico, ¿no? Y eso, sí, muy pocos lo sabíamos y pensábamos que era dicho originalmente por Jesús. Y después otra frase también que asociamos mucho al cristianismo y no al judaísmo, es eso del justo vivirá por su fe, ¿no? O sea, es una frase muy cara y muy medular y muy central, sobre todo de los cristianismos, digamos, evangélicos, ¿no? Protestantes, ¿no? Esto del justo vivirá por su fe. Y bueno, en realidad es una frase también del ideario judío, antes que del cristianismo, ¿no? Y que está dicho en libros proféticos, ¿no? En el libro de Habacuc y en varios otros. Y que luego, entonces, ¿por qué lo asociamos tanto con el cristianismo? Esta frase del justo vivirá por su fe, si también viene del judaísmo, ¿no? Y no solo la asociamos tanto con el cristianismo, sino que, repito, es medular y central para toda una corriente cristiana, ¿no? Inclusive fuente de divergencias y de debates, ¿no? Porque, o sea, los cristianos se vienen peleando hace siglos por si el justo vive por la fe o vive por sus obras, o por las dos. Entonces, no es un tema así muy simple de tratar teológicamente, digamos. Bueno, en el cristianismo precisamente este concepto que es judío y que los judíos adoptan a través de Melquisedec, lo retoma obviamente Pablo. Así que ya saben que por contrato el club de fans de Pablo me hace nombrarlo 2 o 3 veces por domingo, así que lo tengo que nombrar. Voy por la tercera. Bueno, es Pablo precisamente quien toma esta noción judía y que viene de Melquisedec y la expresa en Romanos, en Gálatas
y muy especialmente en Hebreos, aunque Hebreos sabemos que no fue escrita literalmente por Pablo, sino por varios otros, pero que es tributaria de muchas enseñanzas paulinas. Entonces, esto se transforma en las comunidades cristianas como una doctrina, ¿no? Como un dogma, que es lo de la doctrina de la justificación por la fe, precisamente. O sea, que es algo muy importante dentro de los cristianismos. Y bueno, y muchos no sabíamos que esto venía de los judíos y a través de los judíos de la revelación de Melquisedec, ¿no? Así que bueno, y para no analizar como analizamos en los otros y no hacerlo largo, solo quería decir que entre todos los libros de la Biblia y del Talmud que están citados aquí, en este apartado, tampoco es casual, se me ocurre a mí, que la gran mayoría de los libros citados son o libros proféticos o libros sapienciales, o sea, Salmos y Eclesiastés y Proverbios, ¿no? ¿Por qué? Porque después vemos, al estudiar la vida del maestro, que precisamente la enorme cantidad de citas bíblicas, aunque en ese momento no se llamarían bíblicas, ¿no? Citas de las escrituras que hacía el maestro, eran precisamente de estos libros, ¿no? De los profetas y de los libros sapienciales, de los salmos. O sea que este trabajo de Ganid y del maestro, me parece que sea lógico que cuando habla sobre el judaísmo, hable mayoritariamente de los libros sapienciales y de los libros proféticos, que son los que más va a citar el maestro luego en su vida pública, ¿no? Sobre todo el primer y segundo Isaías, ni hablar. Así que, bueno, eso. Gracias. Gracias. Gracias, Adrián. Como siempre, excelente. Y un detallito más que me llamó muchísimo la atención. ¿Se acuerdan de la oración del pastorcillo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí. Está repetida acá. Quiere decir que la oración del pastorcillo es de la época de Melquisedec. Yo, muchas veces que he leído la oración del pastorcillo me he preguntado y he tratado de encontrar el origen. No está en el libro Durantia, no nos dicen quién escuchó esa oración durante el sueño, nada. Entonces, pero este dato para mí es un aporte porque está incluido en las enseñanzas del judaísmo. Quiere decir que es de la zona y que es o contemporánea o anterior a Melquisedec. Es un hecho interesantísimo esto, porque toda la tradición judeo-cristiana, ese salmo, porque es un salmo, se lo asocia a la autoría de David. Sí. O sea, es el salmo por excelencia atribuido a David. Y por culpa de este salmo por excelencia atribuido a David, por extensión, muchos otros salmos también se atribuyen a David. Digamos que esto obviamente nos muestra un origen previo se me ocurre a David, porque si influyó a religiones, no específicamente al judaísmo, ¿no? Pero digo, si también todas estas enseñanzas nos están hablando de religiones, algunas claramente que fueron contemporáneas y otras que surgieron un poco antes o en la misma época o en otros contextos al judaísmo, digamos. O sea, son ideas universales. Entonces, quizás en el judaísmo se me ocurre que David tenía muchos elementos de juicio y de estudio desde la revelación de Melquisedec, ¿no? Y Yo también pienso David que estaba muy vinculado a la tradición profética, ¿no? Digamos que David mismo, aunque sabemos que no haya sido tan así, que la historia judía está tergiversada y bla, 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 digamos que estaba muy vinculado a la tradición profética, vía Samuel y vía los otros profetas. Entonces, no creo que haya sido exactamente de autoría de David, ¿no? Esto, pero David indudablemente podía tener conocimientos de la revelación de Melquisedec y del pacto de Melquisedec con Abraham. De hecho, estoy seguro que los tendría. Y a través de ahí pudo volver a tomar estas ideas del pastor, ¿no? De vincular a Dios como un pastor. Y no nos olvidemos también que David aparentemente esa era su profesión original, ¿no? También ser pastor, ¿no? Era un hombre
no era un hombre urbano, sino un hombre de campo, ¿no? Y entonces, aparentemente, su labor era también la de ser pastor. Entonces se me ocurre que si David conocía la revelación de Melquisedec y esto está influenciado por la revelación de Melquisedec, no me extraña que lo haya hecho suyo, porque también se sentía identificado, porque era su ocupación y su entorno sociocultural, ¿no? Entonces me parece que viene por ahí la adopción de David de este himno o de esta enseñanza que, que clara, interesantemente, la revelación nos está mostrando que data de la época de Melquisedec, que lógicamente es muy anterior a la de David, ¿no? Pero me parece que está buenísimo, que está re interesante. Fíjate que sí, Adrián, yo creo que esta también Abraham era pastor. Él salió de Ur con sus animales y su hermano. Entonces, yo creo que más bien él tenía un trato con Dios de otra forma, anterior a David. David era un niño cuando lo de Sí, Goliat, ¿no? buenísimo, buenísimo eso. Pero sí, yo pienso, yo Todo sé el que se origen, le atribuye a David, pero creo que era de Abraham. claro, o sea, el origen del pueblo, digamos, los protohebreos, que son los que tienen a través de Abraham el pacto con Melquisedec, eran nómadas, sí, Sí, lógicamente. No eran urbanos. exacto. También está todo el debate desde qué Ur salieron en realidad, porque Ur era una ciudad muy cosmopolita y muy burguesa, y es raro que Abraham viviera en esa Ur. Entonces hay todo un debate, pero bueno, Ur eso es de un tema. Caldea está Claro, la Ur de los caldeos no sería en realidad la Ur sumeria. Pero bueno, ese es un debate que es muy largo y no viene al caso ahora. Pero sí, claramente eran nómadas y eran pastores. Entonces, por eso también toda esta tradición de los salmos y de los libros sapienciales está muy a tono con ese entorno sociocultural y económico de los pueblos pastoriles y de los pueblos del desierto, ¿no? O sea, es parte fundamental del origen y del génesis del pueblo hebreo. Así que todas estas menciones a los pastores y todos, y bueno, y que tampoco es casual la mención de Jesús mismo como yo soy el buen pastor, ¿no? Y como esa alusión que él hacía de que conozco mi rebaño y de que tengo ovejas que no son de este rebaño. O sea, sabemos que Jesús hablaba con el lenguaje coloquial de la gente que podía entenderlo. Sí, Y bueno, él hablaba en ese entorno que era eminentemente campesino, un entorno eminentemente campesino. O sea, tanto del surgimiento del judaísmo como el auditorio o el entorno donde creció y donde se desarrolló el mensaje de Jesús, ¿no? Jesús sale de un entorno eminentemente campesino. O sea, la Galilea de donde surge Jesús era la Galilea profunda, era profundamente campesina. Eh, Después Jesús tiene actividades urbanas, ¿no? Cuando se traslada a Cafarnaúm, que ya era un centro más urbano, y bueno, ya después cuando hace las giras o cuando hace su ministerio en Jerusalén, ni hablar. Pero no nos olvidemos que sale de las entrañas del campesinado profundo de Palestina, tan profundo y tan rechazado, que bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que se decía sobre Nazaret o sobre los galileos en las élites político-institucionales, culturales de Jerusalén, ¿no? Ese desprecio o ese rechazo hacia el elemento campesino. Así que bueno, me parece interesantísimo esto que dijiste vos, Gini, para dilucidar que esto es anterior a David y también lo que dijo Irma de ese entorno pastoril, también muy previo a David también, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Exacto. Gracias. Buenísimo, ¿verdad? Qué genial. Adelante, Alfonso, por favor. Dora pidió la mano primero. Bueno, Hola, Bueno, no, compañeros. es que ya, yo les voy a arruinar la fiesta. Es No, que pero he Dora pidió segmentado. hablar primero, hermano. Oh, ok. ¿Dora la exploradora? Sí, Hola, un hermanos. segundito. Buena tarde para todos. Hacía rato no entraba por acá, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Dora. Leo el libro Durante desde el 2012. Soy de Colombia, vivo en Bogotá. Me llamó la atención algo que dijo nuestro hermano Adrián, ¿cierto? Em, Mencionó el Talmud y me llamó mucho la atención porque
no he leído que el libro de Urantia nombre el Talmud como tal. Entonces me fui a mirar en la página del libro, en el buscador de palabras, no aparece, pero sí me gustaría, si alguno sabe, si él sabe en qué pasaje está el Talmud, que nombren el Talmud, pues me gustaría mucho leer qué dice al respecto. Porque a mí personalmente el Talmud me parece abominable, realmente. Habla muy mal de Jesús, muchas cosas muy horribles. Entonces creo que no está en la compilación de las religiones ni de los libros a los que hace alusión el libro Urantia, pero si alguno sabe si específicamente lo nombran, sí me gustaría leer. Era solo eso. Muchas gracias. Gracias, Dora. Adelante, Sí, Adrián, no, por favor. no dije específicamente que nombraran al Talmud, porque el Talmud es una recopilación de ideas y de nociones y de conceptos a lo largo de todo el tiempo, y muchas son posteriores a lo que está narrando ahora y a la vida de Jesús también. O sea, el Talmud sufre un proceso de redacción que culmina siendo posterior a todo lo que se está relatando ahora. Dije que hay una frase específicamente que es la que hace alusión en el marco de este apartado del judaísmo a la regla de oro, no le hagas a nadie lo que aborreces. Esta frase específicamente, no le hagas a nadie lo que aborreces, que está en el libro de Tobías, o sea, en un libro profético, y está también en el Talmud. O sea, es una expresión negativa pasiva de la regla de oro. O sea, eso dije sobre el Talmud. O sea, el libro Urantia no nombra el Talmud, ni tampoco podría nombrarlo porque la finalización de la recopilación del Talmud es posterior a todos los hechos de la vida de Jesús y a los hechos de la historia del pueblo judío. Pero esta frase específica, o sea, esta adopción del judaísmo, o mejor dicho, esta adopción de la regla de oro por parte del judaísmo, que es un aporte de Melquisedec, en libros que nosotros podemos conocer hoy en día, la podemos encontrar tanto en el libro de Tobías como en el Talmud. O sea, específicamente esta frase, no le hagas a nadie lo que aborreces. Gracias, Adrián. Gracias. Ahora sí, ¿dónde estás? Ay, Alfonso. Alfonso. Adelante, Alfonso. Gracias. Ay, mi hermano, no te molestes. No, que hable Octavio. Es que yo iba a decir una tarugada. No Ay, leas, que queremos oír. No, es que dicen que Hay que no sé alegrar si el alma. el rey David es muy famoso en México porque es el que cantaba las mañanitas. Estas son las mañanitas Sí. que cantaba el rey David. Todas las muchachas bonitas cantamos aquí. Bueno, por eso lo conozco yo, digo. Es que David también era ojo alegre, por eso le cantaba a las muchachas bonitas. Sí. Okay. Bueno, por eso es famoso, digo. Es que David era cantante, precisamente. O sea, los salmos son canciones en realidad. Y bailaba además. O sea, los salmos originales tienen música. Nosotros pues estamos acostumbrados a decir los salmos, y los salmos los leemos. Pero los salmos en realidad son canciones. Son poemas cantados con música. Entonces, la próxima que lea un salmo lo voy a cantar. ¿Okay? Evidentemente el amigo David tenía tiempo para cantar todos los salmos y cantar las mañanitas también. Así que bueno, por eso. ¿Sabes qué, Adrián? Me hiciste acordar de algo. Cuando en la última cena terminaron, no sé si los discursos o qué, y cantaron un salmo. Claro, Exacto. los salmos se cantaban. Ahí está. Claro, los salmos se cantaban. Increíble. Yo en este piezas momento me estoy musicales, enterando. Sí. Relaciones, ¿veo? Ay, qué genial. Por eso gracias, Gracias, Alfonso. Recordamos esto. Buenísimo. Por eso los de Valía la pena, Alfonso, que dijeras. ¿Cómo bueno, es que como mi ADN dice que tengo un poquito de sangre judía, a lo mejor yo desciendo de él, porque me gusta mucho cantar. ¿Y tienes el dinero también judío? ¿Tienes el dinero y el oro judío? Bueno. No, te lo debo, hermanita. Bueno, vamos a pasar la palabra a Octavio y después les comparto los mensajes de nuestros amigos de Facebook y una pregunta de Francisco. Está muy buena. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Adelante, Octavio. Yo nada más quería
poner en contexto. Debemos recordar que estas, como dice aquí, ¿no? Ganit empleó más de 3 veintenas de traductores eruditos en la redacción del resumen de las doctrinas religiosas del mundo relativas a las deidades. O sea, que estos documentos que hizo Ganit y que yo creo, como dio a entender el hermanito Adrián, Jesús al momento de publicarlo, de alguna manera lo revisó, ¿no? Y dio su punto de vista y quedaron plasmadas sus enseñanzas. Pero hay que tomar en cuenta que estos documentos, también como el Talmud, no dejan de ser dentro de la religión evolutiva, ¿sí? Y que es muy importante, pienso yo, recordarlo para saber la dimensión, ¿no?, que tienen estos documentos, aunque tienen muchas enseñanzas, y yo creo que mostradas por el Maestro Jesús y que fueron plasmadas aquí, no dejan de ser parte de la religión evolutiva. Y debemos de recordar que el único documento que ha sido una religión revelada por seres espirituales directamente es el libro de Urantia, que es una diferencia abismal. Y yo quisiera mencionarlo porque a lo mejor todavía no nos queda muy claro qué es la religión evolutiva y qué es la religión revelada. Y creo que es el único documento, el libro de Urantia, no sé, a menos que alguien me quiera complementar o corregir, que se ha dejado en este planeta. No, creo que no hay otra revelación en su totalidad que haya sido entregada por seres espirituales más que en Urantia. Y yo quería hacerles una pregunta. Dice, presentamos aquí un resumen del manuscrito de Ganit que preparó en Alejandría y en Roma y que fue preservado en la India por centenares de años después de su muerte. Organizó este material bajo los 10 epígrafes siguientes, que son los que estamos estudiando. ¿Qué se sabe de esos documentos? ¿Se perdieron? ¿O todavía los puede uno buscar en internet y están? No, se ¿O perdieron. alguien sabe Solo qué están pasó en con el eso? libro de Urantia. Eso se perdió. Está por ahí el dato de lo que pasó con ese documento. Entonces se puede decir qué es lo que estamos leyendo, de alguna manera. Estamos leyendo exactamente, claro, dice que es un resumen, o sea que era más amplio. Imagínense Posiblemente que hayan Hay eliminado más. muchas repeticiones o algo así. En este viaje a Roma hay un poco más de ahora de estos Ganit documentos. tiene historia, no sé cómo llamarla, la historia que es normal. ¿Se sabe algo de Ganit a la India? Si tú vas a la India y buscas a Ganit y lo reconocen como un profeta o como alguien como No un Pablo, creo, quiero pensar que fue como no, Pablo de Tarso, ¿no? En la India o algo así. no, No no creo. creo, no lo creo. Yo creo que Ganit es un nombre traducido porque no es un nombre hindú. No lo Entonces sabemos. me sea, imagino que es algo así como el otro profeta, ¿no? Que sabía las enseñanzas de Jesús, que no lo recibió. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Godat. Ah, como Rodán, algo Godat, así como Rodán, que Godat, Ah, no sí, se él sabe fue gran cosa un de ellos, mas sin misionero, embargo, él fue un misionero de Melquisedec que se encontró con Buda, con ajá, Gautama Siddhartha. Y lamentablemente Buda no aceptó o no recibió en su filosofía esa paternidad divina de Dios y se perdió, bueno, se desvió el objetivo que hubiera sido el budismo bajo la influencia de las enseñanzas de los misioneros de Melquisedec en la India, hubiera sido algo mucho más elevado, supongo yo. sí, lástima. Muchas gracias. gracias, Octavio, gracias, Omar. Antes de pasarte la palabra, Ermita, déjame rapidísimo darle respuesta a una pregunta que nos hace Francisco en Facebook. Dice, ¿cuál es la postura del libro de Urantia frente a la religión del Islam? Entonces te voy a compartir muy brevemente, voy a compartirles la pantalla brevemente para responder la pregunta de Francisco, que el libro Urantia creo que la responde muy bien en esta cita. Te lo voy a mostrar. No, perdón, este no, me equivoqué. Este no es. Perdoncito, voy a detener, compartir. Es este. Díganme si lo ven, por favor. 9576, gracias. La fuerza del Islam ha residido en su presentación clara y bien definida de Alá como la sola y única deidad.
Su debilidad ha consistido en utilizar la fuerza militar para promulgar su religión, junto con la degradación de las mujeres. Pero el Islam se ha mantenido inquebrantablemente fiel a su presentación de la única deidad universal de todos, que conoce lo invisible y lo visible. Él es el misericordioso y el compasivo. En verdad, Dios concede su bondad en abundancia a todos los hombres. Y cuando estoy enfermo, Él es el que me cura, porque cada vez que 3 personas se reúnen para hablar, Dios está presente como una cuarta, porque acaso no es el primero y el último, y también el visible y el oculto. Y hay más, déjenme ver si hay algo más aquí. No, no habla mucho del Islam, el libro Durantia, pero creo que esa cita lo resume bastante bien. En una de las cosas, detalles, creo que podemos mencionar también en respecto a lo que estamos, este documento que estamos leyendo, el Islam todavía no existía, vino a existir 6 siglos después de Jesús, ¿verdad? 6 siglos, ¿estoy en lo correcto? Bueno, Sí, 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 Janet. y también, lógicamente, no existía el cristianismo. Entonces, cuando al final, el último, que en la próxima reunión vamos a seguir estudiándolo, el último ítem de este documento 131 es nuestra religión, que es lo que Jesús le enseñó de la religión espiritual personal que Jesús enseñó. Entonces, si lo observamos, cuando lo leamos, vamos a comparar con las enseñanzas del cristianismo, tiene sus diferencias. Bueno, ahora sí, adelante, Mita, por favor. Bueno, mencionó Sile que solo la quinta revelación ha sido escrita por seres espirituales, pero porque yo creo que todas han sido por seres espirituales. O sea, la primera pues fue el príncipe, ¿no? Luego fue Adán y Eva, tampoco eran humanos. Luego fue Melquisedec. Luego fue Jesús. Jesús era humano, pero realmente era el Hijo de Dios hecho humano. Y esta fue entregada a los hombres del siglo XX por, por seres espirituales. Todas las revelaciones han sido entregadas por seres espirituales y tienen alguno que otro escrito que fue adherido por profetas, por gente que estaba convencida que ya vivía el reino de Dios, que estaba convencida de la realidad de Dios y del reino y del universo de universos y de la isla central, y que conocían la esencia real de, de los atributos de Dios. O sea, creo que todas las revelaciones han sido entregadas por seres. Parece. Irmita. Bueno, te paso la palabra más breve, por favor, porque ya estamos pasados de tiempo. Sí, breve, Janet, tranquila. Gracias. Yo quería comentarte, Janet, que Los conceptos son, Perdón. creo, Janet, totalmente. Me fui un poco, ¿verdad? Sí, se te Es que hay congeló. muchas tormentas aquí. Bueno, Están los disculpa, truenos sabrosos. permíteme que pasar la palabra a Omar y ahí Pero, bueno, tú das un final ahí. Por favor, Omar. Janet, en cuanto al Islam, en lo personal, yo leí el Corán y resalté, o sea, que muchas, como se dice, muchas perlas del Corán, y yo hice unas concordancias con el Corán y el libro de Durantia, por si te interesa mirarlo. Sé que hay muchas cosas repetidas, pero hay muchas cosas que resaltar también, y es interesante mirar ese tipo de cosas, que es lo que vale. Gracias, Omar. Irmita, ¿quieres Vale. cerrar? sí, quiero comentar algo que me gustó muchísimo del judaísmo en el capítulo que es, en el texto 2:10 dice, del 131, dice, venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor, razonemos, y está diciendo que aunque los pecados sean como la escarlata, o sea, aunque hayas matado a alguien, si te arrepientes, yo te perdono. O sea, está dando
la puerta abierta para aquellos que han errado y que quieren volver a la casa. Así es. Esto viene antes de donde se ama a tu prójimo como a ti mismo y no guardes rencor a ningún hombre. O sea, pues sí, ¿cómo se perdona? Pues olvidando, perdonando. Así es. Gracias, hermanita. Octavio, ya Sí. tenemos que terminar, pero brevísimamente, por favor. Sí, hermanita, nada más una exhortación por la pregunta que se hizo al inicio antes de que se hiciera la oración. Quiero leer este texto, dice: cuando los hombres oran para requerir la intervención providencial en las circunstancias de la vida, muchas veces la respuesta a sus oraciones es su propia actitud cambiada hacia la vida misma. Gracias y gusto en verlos. Buenísimo, gracias. Gracias, Octavio. Alfonso, ya no tenemos que ir. Y no, nomás una sugerencia para la próxima. Sí. A ver si le razonan. ¿Quién es mi prójimo? Buena pregunta. Vamos a El que discutir. está más cerca. ¿Quién es mi prójimo? El que está más cerca de ti. Todos los seres humanos, sin excepción. Y todos, son pero todos. el que está más cerca es tu prójimo. El que está aquí, pero también es el que está allá. O sea, quiero decir, sí, el maestro lo presentó ese tema en la parábola del... No va junto con lo del buen samaritano. Eso es el buen samaritano. Sí. Porque hizo al judío, al abogado judío, reconocer que su prójimo era el odiado samaritano, como diciendo, tu prójimo también es aquel a quien odias, ese es tu hermano. Hay una frase por ahí que no sé qué es, pero que está buenísima y que está buena capaz ponerla en práctica, ¿no? Para responder lo de Alfonso, que dice, en realidad prójimo no es un concepto geográfico o de vecindad, es un concepto moral. Así que para mí está buenísima y estaría buena tenerla en cuenta. Buenísimo. De primera. Bueno, hermanos queridos, gracias a todos, gracias a los amigos que nos acompañaron en Facebook, gracias por sus aportes, por sus reflexiones, gracias a todos por su presencia, que el Padre les bendiga y el próximo domingo seguimos con las otras religiones en este documento. Gracias, bendiciones, abrazos, que pasen lindo, buena semana. Los amamos, Igualmente, abrazos. se cuidan. Mora, Tita, Dora, Gerardo, cuídense Consuelo. mucho. Felicidades. Adiós. Tengan una feliz semana. Héctor, Chuyita, bendiciones. Alfonso, Bye. abrazos. Hermanita. Bye. Adiós. Adiós, Chao. adiós. Adiós. Cuídense. No, ahorita te conecto por WhatsApp. Bueno, cuídense mucho. Los queremos. Cuídense. Bye. Adiós, Gracias, hermanita. Un hermanita. abrazote. Gracias, Morita. Te queremos, Gracias, Jenny. Gilmita. Gracias. Igualmente. Gracias. Abrazos. Dios, Irmita, Alonso. Chao.